Meneses Pech, nos visitó para platicarnos acerca del diseño de las clases interactivas en ambientes virtuales de aprendizaje. Pero no solamente nos los platicó, sino que pudo poner en práctica con nosotros los participantes herramientas tecnológicas para hacer efectivo esta interacción entre nosotros y el expositor. El cuarto día de jornada estuvo a cargo, más bien el tercer día, a cargo de la maestra Marisa Pacheco Baeza, quien profundamente nos hacía reflexionar sobre la Estrategia Nacional de Educación a Distancia, la consolidación de habilidades básicas, lectura, escritura y cálculo mental. El día de ayer, estas habilidades básicas fueron retomadas por la maestra Adriana Insunza Díaz, quien nos decía que el trabajo grupal y el trabajo colaborativo no solamente es exclusivo de la educación presencial, sino que por supuesto es posible hacerlo en condiciones de educación en línea. También el día de ayer, el doctor Adán Tovar Yáñez nos mostró cómo la evaluación formativa es posible. Y es posible con 4 elementos, nos decía él, las 4D. Los que se perdieron de la información o quisieran retomar este material, les repito, están en el Facebook de Unisan Cancún para que podamos ahí disfrutar otra vez de las conferencias. El día de hoy, otra vez y con sello de oro, nos visita la doctora Teresa Díaz Domínguez. Ella ahora nos dará una conferencia acerca de la educación centrada en el estudiante, el uso de las TICs en el aula invertida como estrategia didáctica. Yo creo que la doctora Teresita Díaz necesita muy poca presentación, pero de todas formas me voy a permitir leerle su semblanza. Nosotros sabemos que la doctora Teresita Díaz es de nacionalidad cubana, es licenciada en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de La Habana, Cuba. Además, es especialista en Metodología de la Enseñanza por la Universidad Pedagógica Enrique José Barona, Habana, Cuba. Realizó una maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Pinar del Río, en Cuba, y tiene un doctorado en Ciencia Pedagógica por la Universidad Pinar del Río, también en Cuba. Ella tiene un postdoctorado en Didáctica Desarrolladora, pero también tiene un postdoctorado en Gestión de Instituciones Educativas. En la actualidad, ella es la directora del Instituto de Investigaciones de Posgrados de Educación en la Universidad Santander de México y es coordinadora académica del Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrado de CICIP Unisan en Cancún, México. También fue profesora e investigadora de la Universidad Pinar del Río de Cuba y directora durante 15 años del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Superior, CESES. Fue miembro del Tribunal de Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas de Cuba hasta el 2017 y fue coordinadora del Taller Internacional de Pedagogía de la Educación Superior por 16 años en la Convención de Universidades de Cuba que se efectúa cada 2 años hasta el 2017. También fue miembro de la Junta de Acreditación Nacional JAN de Cuba hasta el 2013 y fungió como presidente del Tribunal de Cambios de Categorías Docentes para los profesores auxiliares y titulares de la Universidad Pinar del Río de Cuba hasta el 2017. También formó parte del comité académico del programa de maestría y doctorado de la Universidad Pinar del Río, acreditados de excelencia por la JAN de Cuba. En la actualidad, la maestra Teresita, más bien la doctora, líder, es titular de la Universidad Santander, México, y de los programas de maestría y doctorado, especialmente en el área de la formación para la investigación y la didáctica. Ha sido autora de 13 libros en el área de la educación y de varios artículos científicos publicados en revistas indexadas. También ha sido conferencista y docente en varios países, entre ellos Colombia, en Perú, en Ecuador, en República Dominicana, en Panamá, en Argentina, en Bolivia, en España, Curazao y México. Es la presidenta del Comité Académico de los Programas de Maestría y Doctorado de UNISAN,
profesora y tutora de estos programas y directora de los programas de postdoctorado en gestión integral de las instituciones educativas, en didáctica desarrolladora y en investigación y enseñanza de investigación de UNISA. Entonces voy a dejar con ustedes a la doctora Teresa Díaz para cerrar estas primeras jornadas científicas pedagógicas. Muchas gracias, doctora. Le damos la bienvenida. Densi, bueno, para todos muy buenas tardes. Le pido a Densi que deje de compartir la pantalla para poder compartir la mía. Está compartida, exacto. Ahí está, bueno, gracias. Muy buenas doctora. tardes a todos, de nuevo con ustedes. Pues hoy vamos a conversar sobre algo que de alguna manera ha sido parte de todo lo que se ha trabajado en el evento, en todo este evento. ¿Cuál es el tema de lo que vamos a tratar? Precisamente la educación centrada en el estudiante, el uso de las TICs y el aula invertida como una estrategia didáctica. O sea, quisimos combinar estos tres elementos un poco para dar integralidad a todo lo que mis colegas han estado tratando en las conferencias anteriores y cerrando un poco para abrir, cerrando un poco esta exposición, pero para abrir realmente la reflexión en torno a lo que corresponde a este tema de la educación centrada en el estudiante. Para ello, vamos a tratar dentro de la conferencia varios aspectos. Primero, ¿qué es la educación centrada en el estudiante y su importancia en la actualidad? ¿Qué características tiene la educación centrada en el estudiante? ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las TIC y la educación centrada en el estudiante? Un concepto que vamos a incluir acá, llamado paquete didáctico, usando las TIC y con el trabajo de educación centrado en el estudiante. Y finalmente vamos a hacer un análisis del aula invertida como una estrategia didáctica para lograr la educación centrada en el estudiante. Con base en esto, proponemos para el desarrollo de la conferencia varias reflexiones. Una primera que está planteando si en la actualidad, con la educación a distancia, estamos centrando la educación en los estudiantes realmente o seguimos un patrón tradicional de la docencia. ¿Se puede lograr aprendizaje desarrollador, metacognitivo, sin que centremos la educación en nuestros estudiantes y en su aprendizaje? Y finalmente, ¿podría ser el aula invertida una estrategia didáctica fundamental a generalizar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con el apoyo de las TIC? A partir de estas tres reflexiones, preguntas que pueden ser la base para las reflexiones que ustedes hagan al final, pues planteamos en primer lugar que como hipótesis básica que es necesario, a nuestro juicio, consolidar modelos educativos centrados en el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, encontramos un obstáculo importante. Existe un fuerte arraigo en la educación tradicional centrada en el docente. O sea, eso no lo podemos desconocer. Todavía seguimos centrando la atención en la enseñanza tradicional, en la actividad del docente y no centrada en el estudiante. ¿Cuál es la razón o por qué se ha mantenido por tanto tiempo la pedagogía tradicional? Nosotros pensamos que realmente desde la experiencia, desde la teoría planteada, este tipo de enseñanza se ha mantenido tanto tiempo porque tiene realmente unas ventajas. Por ejemplo, el aula para los docentes, el aula se mantiene ordenada cuando la pedagogía es tradicional. Los estudiantes se mantienen pasivos y poco tranquilos y por tanto tranquilos. El profesor conserva todo el control del aula y de sus actividades. Y debido a que el profesor tiene un total control del aula, no se preocupa porque los alumnos pierdan un tema porque él se los hace llegar de todas maneras en sus exposiciones. Los estudiantes, por otra parte, no pueden expresarse, hacer preguntas y ser responsables de su propio aprendizaje, pero esto de alguna manera hace que la planeación desarrollada por el docente pues sea mucho más fácil de llevar a vías de efecto. En el caso de la educación centrada en el estudiante, tendríamos que decir que en ella, cuando la utilizamos,
que es la variante que estamos planteando frente a la educación tradicional. En ella se utiliza una variedad de métodos que centran el aprendizaje y hacen al estudiante responsable de ese aprendizaje, pero también es necesario que el docente lo enseñe a ser responsable. Y el profesor aquí se convierte en un guía facilitador de aprendizaje sin perder su liderazgo, pero realmente lo que hace es abrir el camino para facilitar el aprendizaje de ese estudiante independientemente de sus estilos de aprendizaje. ¿Cuáles son las características principales que refleja la teoría y la práctica sobre la educación centrada en el estudiante? Primero, este tipo de educación está centrado, hace énfasis en la persona que aprende. O sea, lo más importante es el aprendizaje del otro. También es un aprendizaje de carácter activo, donde el aprendizaje basado en problemas en forma colaborativa y el aprendizaje basado en proyectos son características típicas de este tipo de modelo centrado en el estudiante. El aprendizaje colaborativo también es propio de este modelo, el aprendizaje inductivo, y es propio, característico del modelo, que los docentes y estudiantes compartan el enfoque de la necesidad del aprendizaje en lugar de escuchar exclusivamente al profesor. Los estudiantes y los docentes van a interactuar por igual, se alientan durante el trabajo colaborativo y se logra en este proceso una verdadera comunicación pedagógica. Esto quiere decir que si estamos trabajando sobre estas bases, o sea, trabajamos los métodos de proyecto, el trabajo del aprendizaje basado en problemas, trabajamos el aprendizaje colaborativo, damos el protagonismo a los estudiantes y pensamos que lo más importante es lo que el estudiante aprende, entonces estaríamos trabajando evidentemente con un modelo de educación centrado en el estudiante. En la educación centrada en el estudiante, entonces, el estudiante va a aprender importantes habilidades de comunicación y de colaboración, porque es propio del modelo. Y los estudiantes aprenden a dirigir su propio aprendizaje haciendo preguntas y complementando tareas de forma independiente, por lo que van a estar evidentemente más interesados en el aprendizaje al interactuar y participar activamente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este modelo, sin embargo, pues tiene sus desventajas frente a las ventajas que a veces tiene el modelo tradicional, el modelo de educación centrado en el estudiante. En él a veces las clases pueden ser ruidosas y caóticas. Los docentes tienen que guiar las actividades de todos los estudiantes a la vez, atendiendo a unas ciertas diferencias individuales, por lo que algunos estudiantes pueden perder en la lógica del proceso algunos datos o pasos de un método. De manera que es un elemento que hay que tener en cuenta, y algunos estudiantes también encontramos en muchas aulas de clase prefieren trabajar solo, por lo que para ellos el trabajo grupal puede ser problemático. Con estas desventajas, no obstante, seguimos pensando que es una importante alternativa el modelo de educación centrado en el estudiante, porque cuando el estudiante asume su responsabilidad en el aprendizaje, se vuelven exploradores capaces de aprovechar su curiosidad para resolver problemas del mundo real. Por ello, esto les permite manejar su independencia y encargarse de todo su aprendizaje a lo largo de la vida. Sin embargo, aquí hay un elemento importante, y es que es esencial para el desarrollo de este modelo que el docente se convierta en guía y en un real facilitador de aprendizaje. Porque pues no es facilitador de aprendizaje aquel que da un material, léanlo sin orientación, eso no es facilitar aprendizaje. Es buscar por todos los medios tareas de aprendizaje que motiven al estudiante y que realmente desarrollen sus habilidades, sus conocimientos, sus actitudes. Hay algo importante que quiero decir, y es enseñar al estudiante desde invariantes del conocimiento y de la habilidad, de lo que no varía en lo procedimental, de lo que no varía en el conocimiento, de lo que es esencial y no solo lo tendencial. Desarrollar en el estudiante actitudes para saber ser y convivir, y por supuesto desde
desde el significado que le damos a lo que vamos aprendiendo, a lo que van aprendiendo los estudiantes, es necesario que para facilitar el aprendizaje involucremos a los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo que podamos hacer que el estudiante haga suyo el objetivo de aprendizaje. Los estudiantes en este modelo y a partir del proceso de facilitar aprendizajes, de guiar el aprendizaje por parte del docente, aprenden a reflexionar sobre lo que aprenden, cómo aprenden, para qué aprenden, qué aprenden y por lo tanto llegan a momentos importantes de metacognición. En este modelo, facilitando el aprendizaje, el docente debe motivar al estudiante dándole cierto control de su propio proceso de aprendizaje con total responsabilidad. O sea, el valor responsabilidad es uno de los valores que se potencia dentro del modelo de educación centrada en el estudiante. Y evidentemente, una de las cuestiones importantes que debe hacer un maestro guía, facilitador de aprendizaje, es fomentar la colaboración. Hay algo importante y es que las tecnologías llegaron realmente para quedarse en la educación. Y además, evidentemente, como se ha visto en conferencias anteriores, las tecnologías bien utilizadas facilitan mucho el proceso de aprendizaje. Y ahora decimos que esta actividad centrada en el estudiante, usando las tecnologías, permiten un mayor nivel de aprendizaje, un aprendizaje más personalizado, donde encontramos valiosas oportunidades para monitorear el progreso y el compromiso por parte del docente o sea, de nuestros alumnos, y además nos permiten con las tecnologías lograr seguir el pensamiento de los estudiantes y evaluar sus competencias de forma digital. Queremos decir que cuando se maneja de forma efectiva la tecnología, tanto los estudiantes como los docentes se van a empoderar para tomar decisiones sobre su propio aprendizaje y su propia enseñanza. O sea, lo importante es saber que estas tecnologías nos ayudan, nos favorecen a este modelo y que es muy válido trabajar el modelo centrado en el estudiante con tecnología. Hay algo importante que tenemos que decir, que al usar de forma creativa y efectiva las tecnologías, nosotros podríamos cumplir los objetivos. Y sobre esto quiero decir algo importante. La tecnología por la tecnología no nos dice nada. A veces creemos que utilizar mucha tecnología es totalmente válido para que el estudiante aprenda, o damos por hecho que el estudiante aprende. Lo importante es saber que para usar la tecnología tenemos que tener un buen modelo pedagógico concebido y por otra parte un buen modelo didáctico ordenado con base en los objetivos de aprendizaje del estudiante, centrado en el aprendizaje del estudiante. Todos sabemos que muchos de los problemas que hoy tienen los objetivos de enseñanza están hoy de alguna manera giran, mejor dicho, alrededor del hecho de que los objetivos están hechos en función del docente, o sea, del que enseña, y no del estudiante, o sea, del que aprende. Los maestros abordan dentro de todo este proceso de utilización de las TIC estándares de contenido determinados, nosotros le llamamos invariantes de conocimiento, invariantes de habilidad, y de esta forma no solo respalda todo el contenido, sino también ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades digitales esenciales, o sea, más allá de aprender a trabajar con las redes sociales, sino utilizar de forma productiva en el aprendizaje la tecnología. De alguna manera debemos lograr que nuestros estudiantes sobre todo piensen, aún utilizando las tecnologías, y que de alguna forma aprendan a tomar decisiones. El aprendizaje centrado en el estudiante usando tecnologías nos conduce a lograr un aprendizaje consciente si didácticamente está bien ordenado, donde, como decía Juan Amos Comenius, pensamiento y palabra van de la mano, y donde el estudiante va a ir reflexionando de forma permanente sobre qué aprende, cómo aprende y para qué aprende. De alguna forma esto está asociado a los procesos que se escuchan de manera muy cotidiana de aprender a aprender en la escuela, pero mediante reflexiones metacognitivas. O sea,
es muy significativo que nosotros, cuando trabajamos el modelo de educación centrada en el estudiante, no solo tengamos presente el resultado final cuando el estudiante hace una tarea, sino que es tan o más importante que nuestros estudiantes puedan reflexionar sobre cómo lograron hacer la tarea, o sea, qué procedimientos implementaron para llegar al resultado de la tarea, y sobre todo también para qué les sirve la tarea, o sea, qué significado tiene para el estudiante dicha tarea. Esto tiene mucho que ver con algo importante, que son los cambios pedagógicos que hoy se están dando a nivel mundial en la educación, y es una nueva visión del proceso de formación en la escuela. En primera instancia, yo quisiera decir que este modelo de educación centrada en el estudiante no es centrado en el contenido. Contenido entendiendo el conjunto de conocimientos que el estudiante debe absorber, debe tener para dar respuesta a las tareas de aprendizaje. De esta forma, estos nuevos cambios pedagógicos están dirigidos básicamente en darle respuesta a dos preguntas fundamentales. ¿Qué se debe enseñar hoy en la escuela y qué es lo que se debe aprender? Desde preescolar hasta la universidad. ¿Qué debemos enseñar? A reforzar el sistema de aprendizaje abierto. Cada persona tiene un aprendizaje en sí, una forma de aprender, tiene un estilo de aprendizaje, y esto se convierte en que cada persona tiene un sistema de aprendizaje abierto. ¿Qué debemos hacer nosotros los docentes? Reforzar ese sistema de aprendizaje abierto. Estimular el aprendizaje del estudiante, motivándolo de forma permanente, retar el talento de nuestros estudiantes y llevarlos a que puedan, a través de tareas de aprendizaje, integrar conocimientos, habilidades, valores, de manera que esta integración pueda conducirlos a formar competencias. O sea, miren que cuando nosotros hacemos la pregunta no estamos diciendo enseñamos información, sino enseñamos todas estas cosas: reforzar el sistema de aprendizaje, estimular el aprendizaje, retar el talento de los alumnos, a que el alumno pueda integrar conocimientos, habilidades, valores a través de estas competencias. ¿Qué deben aprender nuestros estudiantes? Esencialmente métodos. Y ahí es donde está la diferencia. No se aprende la información por la información. La información hoy está en todas partes de este mundo. Aprendemos a transformar esa información con métodos, que es lo que nos va a permitir un proceso de autoformación permanente a través de lo que se conoce como invariantes de contenido, o sea, invariantes de conocimiento, invariantes de habilidad. Aprendemos, por supuesto, a manejar y transformar la información humanista y científica a que se puedan usar productivamente los mensajes que se reciben, hacer significativo el aprendizaje y, como decíamos, al final lo que aprendemos son mecanismos de autoformación a través de esas invariantes. De manera que empezamos a visualizar que en este modelo de educación centrada en el estudiante, la información no es lo esencial, es solo un vehículo para que el estudiante pueda aprender métodos para transformar esa información, interpretándola, argumentando y resolviendo problemas del contexto social o socioescolar o sociolaboral en el que se desempeña. Este proceso de educación centrada en el estudiante obliga o genera algunas cuestiones importantes. Nos impone retos, nos impone ciertos requisitos. Primero, que empecemos a pensar, a hacer más flexible integralmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que dejar de ser encartonado ese proceso de enseñanza-aprendizaje absoluto del cumplimiento de un plan absoluto, porque la vida es mucho más rica que un plan, y buscar que dentro de ese plan podamos tener una flexibilidad integral, que se pueda reconocer para aplicar este modelo en las condiciones incluso actuales, que la estructura controlada de una escuela presencial no es replicable en la no presencialidad. Hoy hemos estado confrontando una problemática esencial, y es que queremos replicar la escuela presencial con esta no presencialidad.
no es replicable, no es posible replicarla, hay que buscar mecanismos diferentes. Otra cuestión importante es un mayor fundamento didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy uno de los problemas básicos que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje increíblemente es la falta de fundamento didáctico desde la ciencia didáctica como ciencia del proceso curricular sistémico y eficiente para lograr un proceso de aprendizaje adecuado. Esta ciencia nos da un conjunto de elementos que si lo aplicamos desde sus leyes, desde sus principios, pues evidentemente el estudiante aprende. Por otro lado, es esencial que para lograr este proceso de enseñanza-aprendizaje con más fundamento didáctico, tengamos que lograr una mayor preparación didáctica de los docentes. Realmente los docentes se están preparando muchas veces para cumplir normas, pero no para tener una preparación didáctica profunda que le permita interpretar las normas. Entonces, aprende a hacer una planeación didáctica, pero por un formulario o formato que me dieron, más no conscientemente con respecto a cada componente didáctico de esa planeación. Entonces, falta mucha preparación didáctica de los docentes, y los que nos ocupamos de formar docentes, tanto desde las escuelas normales como desde la universidad y el posgrado, debemos hacer mucho hincapié en todos los elementos que condicionan las bases epistemológicas de la didáctica como ciencia, y que de alguna manera pues el docente puede apropiarse de ella para poder aplicar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, este proceso de educación centrada en el estudiante obliga al docente a atender las diferencias individuales y actividad personalizada, y hacer actividad tutorial a los estudiantes. O sea, requiere la atención, el proceso de educación centrada en el estudiante, un mayor apoyo por parte del docente. Obligatoriamente lo requiere. Y además, también creo que es válido puntualizar que este modelo de educación centrada en el estudiante pues genera un mayor vínculo entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué retos tiene hoy la educación en el ámbito tecnológico para poder cumplir con esto que estamos planteando? O sea, consolidar un modelo de educación centrada en el estudiante y lograr además que el estudiante sea protagonista de ese proceso. El primer reto es tener preparación didáctica y tecnológica como docente. Didáctica y tecnológica, pero también preparación integral y científica. Y además comprender que los modelos de enseñanza se deben complementar y en lo posible prepararse para ser mixtos. Tenemos que decir que la pandemia nos reveló que evidentemente es muy válido empezar a comprender que los modelos de enseñanza pueden ser mixtos, aunque sean presenciales, pueden tener un componente no presencial con el uso de las TIC. Y aunque sean no presenciales, pueden tener un componente presencial virtual, como lo hemos estado haciendo hasta el momento. O sea, de alguna manera, la pandemia nos reveló que estábamos quedándonos aún muy atrás con el uso de la tecnología con la educación presencial. Y nos llevó a disparar, de alguna forma, el uso de la tecnología como una herramienta fundamental con un adecuado enfoque didáctico. ¿Qué retos nos implica esto? Primero, necesitamos competencias digitales de los maestros, o sea, docentes preparados para poderlo hacer. Necesitamos también no perder de vista la educación inclusiva, aún teniendo, o sea, utilizando las tecnologías y atendiendo estas diferencias individuales. Tenemos como reto la existencia de contenidos y recursos para el aprendizaje didácticamente fundamentados, lo que nosotros llamamos la existencia de un paquete didáctico por materias. Más adelante me voy a referir a cómo se vinculan la tecnología de la información y las comunicaciones con esto que nosotros llamamos paquete didáctico para complementar toda la planeación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos como reto mejorar la infraestructura de las escuelas y la conectividad. Y yo diría que necesitamos algo también importante,
y es que las escuelas que aún no tienen plataformas digitales, o mejor dicho, entornos virtuales de aprendizaje determinados, lo empiecen a determinar. Porque no importa que volvamos de nuevo a la presencialidad, es muy válido en una escuela, sea presencial o no, tener una plataforma digital donde el estudiante encuentre una biblioteca, donde el estudiante encuentre materiales de consulta, donde el estudiante encuentre guía de aprendizaje por cada materia y pueda realmente ampliar antes y después de la clase todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, poder implementar, como vamos a ver más adelante, el aula invertida. Y por otra parte, es necesario que implementemos estas metodologías centradas en el estudiante con el uso de las TIC. Cuando hablamos de metodologías centradas en el estudiante, estamos hablando esencialmente de fortalecer el método de proyectos, de fortalecer el método de aprendizaje por problemas y de alguna manera, pues esto ha hecho a través de la actividad de orientación del docente, pero también con el uso de las TIC. El uso de la tecnología, por lo tanto, es de vital importancia, o sea, ya no lo podemos obviar en la actualidad por la época en que vivimos y por los desafíos del futuro. O sea, es evidente que ya no vamos a volver a la escuelita con la actividad presencial. Ya los maestros han aprendido que hasta desde el preescolar hasta la universidad los recursos tecnológicos son muy importantes para que se consolide el aprendizaje y por lo tanto ya no lo vamos a dejar de trabajar. Y por otro lado, es importante utilizarlo por las características de las generaciones que estamos formando. Hoy podemos utilizar indistintamente, como lo planteó el doctor Francisco en su conferencia, desde el móvil, el computador, o sea, tenemos infinidad de elementos tecnológicos que pueden ser utilizados por parte de los estudiantes. Como decía anteriormente, esta educación centrada en el estudiante e incluso lo que vamos a llevar a la tecnología como parte del trabajo que vamos a desarrollar, parte de un principio esencial. El estudiante no solo aprende objetos de conocimiento, o sea, no solo aprende información acumulada. De hecho, con el uso de las tecnologías, el estudiante accede a mucha más información acumulada de la que normalmente nosotros podríamos dar sin tecnología. Pero lo importante es saber que él no aprende eso, que él aprende a transformar esa información que recibe hoy o que va a encontrar en otros momentos de su vida con el uso productivo de los mensajes que recibe. O sea, aprendiendo con método y haciendo significativo ese mensaje para apropiarse de los métodos de una ciencia o de la tecnología en última instancia. Lo que estamos buscando a través de lo que llamamos contenido de aprendizaje, que es esencial a la hora de trabajar el proceso, es comprender que si lo hacemos a partir de información acumulada, no podremos desarrollar mecanismos de autoformación. Que es importante hacer énfasis en método, en procedimiento, en el paso a paso de las cosas para llegar a resolver una tarea de aprendizaje, creando así mecanismos de autoformación desde lo que en teoría, hay una teórica muy importante que habla del término invariante de contenido, planteando invariante de conocimiento, invariante de habilidad, Nina Talicina, que realmente explicita la importancia que tiene que el estudiante aprenda por lo esencial, no por lo tendencial. Si aprendo la esencia, comprendo la tendencia. Entonces, es un elemento importante dentro del proceso y en este modelo de educación centrada en el estudiante, pues vuelvo a decir, los métodos principales para enseñar, los más eficaces demostrados por la ciencia, han sido evidentemente el método de aprendizaje basado en problemas, el método por proyectos, o sea, aprender por proyectos. Es muy válido incluso en las condiciones actuales trabajar con el estudiante el proyecto, no importa que sea un niño de preescolar, puede trabajarse por proyecto, no importa que sea un estudiante de la universidad, mucho mejor porque en la universidad podemos hacer mucho trabajo interdisciplinario dentro de este proceso de formación por proyectos, también formar por competencias que tiene ciertos elementos bien interesantes como modelo, de manera
que todos los métodos tributen en el modelo de educación centrada en el estudiante en un aprendizaje significativo, situado y vivencial. Estos métodos van a estar apoyados por formas que, junto a las formas presenciales, aparecen formas no presenciales, como por ejemplo las conferencias virtuales, cuya esencia es la orientación y la motivación de las personas para poder de alguna manera entrar a comprender ese contenido y trabajar con los métodos para interpretar esa información. También formas no presenciales son los talleres y seminarios virtuales para profundizar y sistematizar el trabajo grupal que se hace, las visitas, los laboratorios virtuales, que son ejercicios importantes, formas que va adquiriendo el proceso de enseñanza-aprendizaje junto con formas presenciales. De alguna manera, todo esto mediado por una forma esencial que es la actividad tutorial con el estudio autónomo de los estudiantes y, por supuesto, con el apoyo de los recursos didácticos. Estos métodos y formas se apoyan en algo importante que son medios o recursos virtuales, o medios o recursos didácticos. Y en este sentido vuelvo a hacer hincapié en que en el caso de la enseñanza o la educación centrada en el estudiante, trabajemos siempre con entornos virtuales de aprendizaje. En este periodo de pandemia hemos tenido que improvisar. Muchos maestros apenas están aprendiendo a trabajar con determinadas plataformas, pero una plataforma sola no es un entorno virtual de aprendizaje. Hay que empezar, o sea, hay que caminar un poquito más. Hay que trabajar con los entornos virtuales de aprendizaje y cada escuela debe estar trabajando en todo este tiempo en lograr un buen entorno de aprendizaje virtual que pueda apoyar la enseñanza presencial y la enseñanza no presencial o la enseñanza mixta. Si nosotros hubiéramos tenido en las escuelas entornos virtuales de aprendizaje desde antes, apoyando la enseñanza presencial, yo estoy segura que evidentemente no hubiéramos tenido tantas dificultades. Hay entornos virtuales de aprendizaje muy sofisticados, pero hay otros muy sencillos de trabajar que tienen todo lo que debe tener un entorno. Por ejemplo, el entorno virtual de aprendizaje Moodle, que nos refleja una posibilidad esencial, es una plataforma además de libre acceso y que muy fácilmente una escuela puede organizar. También hay algo importante y es que para consolidar ese entorno virtual de aprendizaje es necesario desarrollar en cada materia una guía didáctica o manual de tareas de aprendizaje. O sea, el estudiante debe tener su guía de aprendizaje y apoyada esta guía de aprendizaje por antologías, libros didácticos u otros recursos. En distintos niveles de enseñanza, las secretarías de educación de cada país pues generan una serie de materiales didácticos que apoyan la actividad del maestro. Pero mi recomendación es que cuando estoy dando una materia es muy importante valorar los materiales que tengo para trabajar y crear mi propia guía didáctica a partir del diagnóstico que he hecho del grupo y por lo tanto con base en qué, en cómo voy a hacer la intervención didáctica con mis estudiantes. En el caso de la educación superior es vital, aunque sea presencial o no presencial, evidentemente la existencia de un entorno virtual de aprendizaje con una buena biblioteca virtual, una buena guía didáctica y una buena antología por materias apoya mucho el aprendizaje. Yo digo que si hubiéramos tenido en todas las universidades hoy estos entornos virtuales de aprendizaje como apoyo a la presencialidad, fíjense que yo no estoy diciendo las universidades virtuales, sino las que eran presenciales como apoyo a la presencialidad, evidentemente el tránsito en este año hubiera sido mucho más fácil porque simplemente utilizábamos la guía, trabajábamos con la guía, teníamos unas antologías y el estudiante tenía recursos para aprender. A esto es a lo que nosotros le llamamos el paquete didáctico de las asignaturas. Una guía didáctica que contiene orientaciones sobre los objetivos, tareas de aprendizaje explicadas y de ser posible con ejemplos y con enlaces a las antologías o libros didácticos o cualquier otro material de consulta. Esto, por supuesto, ubicado en el entorno virtual de aprendizaje que se haya decidido tener. Y junto con esto,
pues la existencia de una antología. Hoy todos los profesores universitarios debíamos saber hacer una antología y debíamos tener una antología para nuestras clases, porque de alguna manera lo que estamos es ordenando en forma de texto todas las características del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia que estamos enseñando para complementar el aprendizaje de los alumnos. De esta forma, entonces, estamos planteando que la educación centrada en el estudiante y el uso de las TIC es de vital importancia. En nuestro criterio, que tengamos en primer paso una buena guía didáctica del estudiante dentro de ese entorno de aprendizaje virtual, aún trabajando en un entorno presencial. Una buena guía del estudiante o manual de tareas de aprendizaje, una buena antología o libro didáctico y acompañando todo ello unos buenos recursos complementarios, presentaciones digitales y otros textos de consulta, videos, laboratorios virtuales. O sea, si cada materia realmente tuviera esto desde lo presencial y desde lo no presencial, el estudiante evidentemente aprendía más y nosotros los docentes podíamos ser más facilitadores de aprendizaje todavía. Cuando la educación se proyecta centrada en el estudiante, entonces tiene que diseñarse y planificarse con objetivos formativos concretos y con bases pedagógicas y didácticas fuertes. El sistema educativo, por lo tanto, debe ser repensado y poseer la capacidad de adaptarse a situaciones reales, porque siempre hay que enseñar a pensar a nuestros estudiantes lo más cerca posible de la realidad en la que viven. Comenius decía: es necesario que las palabras no se enseñen ni se estudien de otra manera que no sea con los objetos. Es necesario mostrar los objetos que se representan con palabras y, por otra parte, es necesario enseñar también a expresar con palabras todo lo que veas, lo que tocas y lo que comes, a fin de que pensamiento y palabra siempre vayan paralelamente y se desarrollen, por tanto, conjuntamente. Por eso es necesario tomar por regla lo siguiente: que cada uno se acostumbre a expresar con palabras todo lo que comprende y a su vez que aprenda a comprender aquello que expresa con sus palabras, porque el que habla acerca de lo que no comprende es un papagayo. Eso lo dijo Juan Amos Comenius en su libro Didáctica Magna en el siglo XVII. Pero hay una pregunta que hay que hacerse. Si no hemos centrado el trabajo, la educación en nuestros estudiantes, en su aprendizaje, en enseñarlos a pensar, entonces hemos estado formando permanentemente papagayos. Y en la época actual necesitamos papagayos para el desarrollo de la sociedad. Son preguntas que quedan ahí abiertas. Finalmente, quiero explicar que para lograr este proceso de la actividad centrada en el estudiante, nosotros pensamos que la estrategia didáctica fundamental es el uso de la llamada aula invertida o flipped classroom. Esta aula invertida, ¿qué es? ¿Qué es el aula invertida? Es una modalidad de aprendizaje semipresencial o mixta para el blended learning, y con ella se pretende utilizar dos estrategias. O sea, utilizar la presencialidad y la virtualidad. Es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza-aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar tiempo de la clase para desarrollar en los estudiantes procesos cognitivos de mayor complejidad y que permitan el aprendizaje significativo de los alumnos. El aula invertida o flipped classroom consiste esencialmente entonces en asignar a los estudiantes textos, videos con contenidos adicionales para revisar fuera de clase, y esto evidentemente se ve favorecido en la actualidad a partir de todos los desarrollos de la web 2.0, web 3.0, que ofrecen la búsqueda, creación, publicación y sistematización de recursos a través del Internet, abriendo posibilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje extendido, de alguna manera alterando un poco los modelos existentes. O sea, no es la clase, más clase, sino es que existe un buen enlace de cada clase entre sí y de un antes, un durante y un después, como lo refleja el esquema, el gráfico. Esta aula invertida tiene su origen en el año 98
y es un modelo donde los estudiantes antes de la clase tienen un primer acercamiento con el contenido. De ahí la importancia que tiene la existencia de la guía didáctica o manual de tareas de aprendizaje para que el estudiante pueda ponerse en contacto desde ese antes con la actividad que se va a desarrollar. Durante la clase se fomenta la comprensión del contenido, o sea, se sintetizan elementos y se busca que en la clase lo que se haga es resolver problemas a través de un aprendizaje activo, a través del trabajo colaborativo, que sería el durante. Y posterior a la clase, el estudiante estaría en posibilidades de elaborar materiales para consolidar los conocimientos, que sería el después. O sea, el aula invertida está dirigida a que metodológicamente tengamos claros desde la guía didáctica el antes, el durante y el después. Evidentemente, con el uso de las TIC, el estudiante estaría en mejores condiciones de existir un entorno virtual de aprendizaje para poder acceder fuera del aula a los materiales que le estamos planteando. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del aula invertida? El estudiante es protagonista de su aprendizaje, o sea, como estrategia didáctica está enmarcada en el modelo de educación centrado en el estudiante. El estudiante aquí resuelve problemas, trabaja de forma colaborativa y construye conocimiento. El aula invertida no se caracteriza por grandes explicaciones teóricas. Estas pueden buscarse desde la casa, a través de distintos medios tecnológicos, a través de las tareas de aprendizaje que nosotros le ponemos, y de alguna manera esto ayuda a que el estudiante pueda trabajar con su ritmo de aprendizaje, con su estilo de aprendizaje. Es un modelo pedagógico que puede enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. Evidentemente, en ese antes, durante y después, la clase permite una motivación y una consolidación de ese aprendizaje. Los estudiantes deben venir a la clase preparados a partir de que creemos las condiciones para que ellos lo puedan hacer, empezando esencialmente por la motivación para que lo hagan. Y nosotros creemos que hay mucho de la teoría de Piaget, principios de constructivismo y aprendizaje colaborativo, y teorías de Vygotsky, aprendizaje cooperativo, que se deriva en la zona de desarrollo próximo, dentro de todo este concepto de aula invertida. ¿Cuáles son los pilares fundamentales del aula invertida? Que tengamos un entorno flexible, o sea, que los docentes podamos buscar espacios adaptables para que los estudiantes trabajen, aprendan y le podamos proporcionar una adaptabilidad al proceso. Que haya cultura de aprendizaje para que podamos desarrollar el aula invertida, o sea, que de alguna manera cambiemos el chip de la instrucción tradicional hacia un enfoque más centrado en el estudiante, donde los estudiantes participan más activamente en la construcción de su propio conocimiento. Que otro pilar es que el contenido es intencional porque se emplea el contenido de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, delimitando muy bien las invariantes de conocimiento y de habilidad, y el educador se debe manifestar como un gran profesional, o sea, un observador permanente de sus alumnos que proporciona retroalimentación relevante en cada momento, evalúa su trabajo e incluso es capaz de interactuar con el resto de los docentes, aceptando una crítica constructiva y de alguna manera controlando el caos en la clase. El rol del docente en el aula invertida empieza por, como decimos aquí, darle la vuelta a la clase del docente. Significa darle la vuelta a las competencias del docente. Primero, ¿por dónde tenemos que empezar? Por detectar el potencial de los estudiantes. Volvemos a un punto importante. Esta es una habilidad investigativa de obligatorio desarrollo para los docentes dentro de su desempeño. Saber hacer un buen diagnóstico de cada estudiante en el momento adecuado, cómo debe hacerse. Y de alguna manera poder definir no solo las áreas curriculares donde tiene las mayores potencialidades, sino también cuáles son sus habilidades sociales y personales. Por otra parte, una competencia importante es desarrollar el proceso docente educativo donde los estudiantes aprendan por descubrimiento. O sea, lograr establecer tareas de aprendizaje que lleven a que el estudiante aprenda descubriendo, afianzando así el aprendizaje significativo.
Fomentar la motivación del estudiante apoyando el aprendizaje basado en pensamiento y dar autonomía a los estudiantes. Estudiantes que sean capaces de liderar su vida, pero esto digo, eso no es con una varita mágica, eso hay que enseñárselo a los estudiantes. Enseñar, o sea, dentro de todo este proceso, dentro del rol del docente, lo que estamos buscando es que el docente enseñe a pensar, que haya en el proceso de enseñanza-aprendizaje un ambiente crítico y participativo, que se puedan solucionar dudas de los estudiantes de manera permanente, que haya retroalimentación sistemática y oportuna, que se puedan identificar los obstáculos y dificultades del estudiante y ofrecerle la ayuda necesaria. Y el estudiante, ¿cuál sería su rol dentro de esta aula invertida y consolidando este modelo de educación centrada en el estudiante? Primero, protagonista, ese es el primer rol, ser protagonista de su propio aprendizaje, con un carácter activo, que sea capaz de elegir el material que más se ajusta a su manera de aprender, que tenga más posibilidades de colaborar con los demás, que construya conocimientos, que desarrolle competencias de comunicación, que asuma roles de colaborador y a veces incluso de expertos, que fuera del aula y antes de la clase pueda ser responsable de trabajar de manera autónoma con los materiales que se facilitan o buscar incluso nuevos materiales trabajando con las tecnologías de la información. En el aula también que aprenda o que desarrolle, pueda hacer preguntas concretas al comenzar la clase para dirigir su aprendizaje. Durante la clase el estudiante puede participar y colaborar con el grupo, interactuar con el grupo, y además seguir aplicando conocimientos. En la clase invertida, por lo tanto, como metodología o como estrategia didáctica, como lo hemos llamado desde el primer momento, el estudiante debe lograr un desarrollo autónomo, activo y competente por sus características, siempre mediado por un proceso de mucha motivación por parte del docente. Quería incluso contarles que hay un texto de un profesor mexicano, Juan Lafarga, que se llama La educación centrada en el estudiante. Es un texto muy bonito, donde este autor dice algo que a veces nos puede llegar de manera fuerte a los docentes, porque él dice, el único índice de calidad en la enseñanza se da en el aprendizaje del otro. O sea, si yo enseño, el otro debe aprender. Si el otro aprende, entonces enseñé. De alguna manera, esto es solo para reflexionar. Yo sé que eso puede generar todas las explicaciones posibles dentro de todo el proceso, pero de alguna manera, pues, genera una idea de lo que debe ser esta educación centrada en el estudiante y el papel del aula invertida. ¿Cuáles son las ventajas de esta aula invertida? Bueno, convierte el aula en un espacio activo y no pasivo. Hay creatividad y pensamiento crítico, se genera autonomía, se eliminan riesgos de incumplimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje está centrado en el estudiante, hay aprendizaje cooperativo y de alguna manera lo que está buscándose con el aula invertida es enseñar a los estudiantes a pensar, que es esencial en los momentos actuales. Para ello, yo quise tomar, hay un libro de Edgar Morin, La cabeza bien puesta, que recomiendo también su lectura, es muy interesante, donde él le llama al libro La cabeza bien puesta, parafraseando a Montaigne, donde Montaigne decía, vale más una cabeza bien puesta que una cabeza repleta. Y Edgar Morin decía, dice en su libro, que una cabeza repleta es el saber acumulado, el saber apilado, que no dispone de un principio de selección y de organización que le otorgue sentido, o sea, mera información sin organización, sin método. Y una cabeza bien puesta es más importante que acumular un saber, o sea, un conocimiento, una información, porque es una cabeza bien puesta nos permite disponer simultáneamente de una aptitud general para plantear y analizar problemas, que son principios organizadores que permiten vincular los saberes y darle sentido. Finalmente, convocar a todos los maestros que están aquí presentes en la conferencia de hoy a algo importante.
Formemos en las escuelas, bajo este modelo de educación centrada en el estudiante, utilizando las TIC, con aula invertida y con miles de estrategias didácticas más que sabemos que se están poniendo en práctica en la actualidad. Formemos pues en las escuelas muchas cabezas bien puestas. Enseñemos a pensar para contribuir a la calidad de la educación, centrando el aprendizaje en los estudiantes. Muchas gracias. Como siempre, doctora Teresita, magistral, todas las enseñanzas que usted nos está en este momento compartiendo. Bienvenidas, aplaudidas. Tenemos muchas felicitaciones en el chat. Y no sé si nos podría, por favor, volver a compartir el nombre del libro. Lo están pidiendo, que ¿Cuál de mencionó ellos? hace un A momento. ver, yo hablé de 3 libros fundamentales. Un libro que se refiere a, se llama así, La educación centrada en el estudiante. El autor es Juan Lafarga. El libro, otro libro que yo recomiendo mucho, mucho a mis estudiantes, a mis compañeros, es el libro Didáctica Magna de Juan Amos Comenius. Es un libro de obligada consulta para cualquier maestro. Y un tercer libro que recomendé hoy, que me parece muy interesante a la luz de todo este modelo de educación centrada en el estudiante, es el libro de Edgar Morán, La cabeza bien puesta. Así se llama el libro. Esos son los 3 libros que recomendé. Gracias, doctora. Bueno, son muchas preguntas, pero vamos a respetar el orden en el que llegaron. Cristian, docente de metodología de la investigación, nos dice, en esta pandemia hemos otorgado más tiempo a los alumnos, y yo coincido con él. Nos dice, ha impactado positivamente en el aprendizaje de ellos, según mi experiencia. Él menciona, entonces, ¿será que la escuela debe reflexionar sobre el tiempo efectivo que asignamos a cada materia? Es decir, ¿necesitamos más tiempo o mayor dedicación por parte del profesor? Sí, yo pienso que la escuela debe, a la luz de, a ver, yo pienso que la pandemia nos dejó, nos reveló cosas. O sea, hay cosas muy, muy negativas de la pandemia, pero nos reveló cosas muy positivas. Y es que tenemos que repensar la educación. O sea, no podemos seguir pensando en esas materias extensas, en ese montón de años del estudiante en la universidad, de esos posgrados inmensamente largos, ¿verdad? Sino que exista el espacio, o sea, la escuela como espacio de interacción real del estudiante con el docente y no para cumplir un mero programa, sino para de alguna manera poder fortalecer las competencias del estudiante y atender. Yo sí pienso que obligatoriamente este proceso nos dejó un replanteamiento de la escuela. Gracias, doctora. Dionisio nos pregunta, esto conduce a considerar que la necesidad de un docente debe ser holística, que actúe más como un mentor. ¿En qué medida el coaching educativo, en función de lograr el proyecto de vida desde el proyecto educativo, se convierte en una herramienta para lograr esta función? Total. Yo pienso que el docente es un coach. Si lo que hace es realmente atender las diferencias individuales de sus estudiantes y hacer, aunque hayan intervenciones didácticas que se hagan a nivel general, habrá que hacer intervenciones didácticas a nivel particular. Y ese acompañamiento con el estudiante, que no es solo un acompañamiento académico, sino también socioafectivo, no puede perderse. De manera que en estos momentos adquiere vital importancia el coaching educativo, en mi criterio. Gracias, doctora. Gina nos dice, frente a los chicos que no se conectan, ¿qué podemos hacer para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Y voy a unir esta pregunta con otra del profesor Armando. ¿Cómo involucrar a los alumnos introvertidos o que se inhiben? Mira, yo realmente no tengo experiencia de más de 40 años como profesora, ¿cierto? Y he hecho mis estrategias. Yo no tengo una receta para eso, ni tengo, pero sí creo que si miramos la teoría y miramos la práctica, todo depende de hacer un buen diagnóstico. O sea, si el estudiante es introvertido, busquemos las causas por las que es introvertido y estimulemos el aprendizaje desde otra vía. Si el estudiante no está motivado, busquemos la causa de su falta de motivación e integrémoslo. Hay un principio didáctico
que es muy viejo, desde Comenius hasta la fecha, que dice atención a las diferencias individuales sobre la base del trabajo colectivo. O sea, nosotros tenemos que atender esas diferencias individuales desde el diagnóstico que hacemos del estudiante, pero es que a veces no lo hacemos. Y en estas circunstancias actuales tampoco lo hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque todo es tecnología y la clase en Zoom, pero no estamos tocando cuáles son las situaciones que están viviendo nuestros alumnos y sobre todo cuáles son los niveles de motivación. Y con base en eso es que nosotros podemos hacer una intervención didáctica, teniendo en cuenta muy bien el asunto de las diferencias individuales, las particularidades de cada alumno y lograr integrar al estudiante al colectivo. Eso se estimula, o sea, existen mecanismos psicopedagógicos que ayudan a ese proceso. Pero lo primero, yo sigo diciendo, es el diagnóstico, un diagnóstico permanente, sistemático de nuestros estudiantes. Muy bien, y eso va relacionada con esta pregunta que dice Hermes: ¿cómo podemos integrar las habilidades socioemocionales y axiológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? A ver, yo pienso que ellas están integradas. No es que no estén integradas, existen, porque de alguna manera el estudiante tiene unos valores que trae de su casa o que tiene determinado, ¿cierto? Pero de alguna forma, en ese mismo diagnóstico que estamos haciendo, tenemos que saber cuál es el nivel valorativo de ese estudiante con respecto a su contexto, con respecto a su entorno, e incluso cuáles son sus emociones. Y a partir de ahí, total trabajo con el desarrollo de habilidades socioemocionales o llamadas habilidades sociales y emocionales. En definitiva, que el estudiante aprende. El otro día daba una conferencia que a mí me gusta mucho, me la daba para Ecuador, que se llama Pedagogía de la Felicidad. Yo pienso que el primer elemento de lo socioemocional está realmente desarrollándose a partir de que nosotros seamos capaces de sentir felicidad por enseñar y lograr hacer felices a nuestros estudiantes, independientemente de cuál sea su situación socioemocional, hacerlos felices en nuestras clases. Eso es un trabajo duro, no es fácil, es complejo, ¿verdad? Y los docentes tenemos miles de tareas encima, pero esa es la obra de infinito amor que tenemos que hacer los docentes. O sea, enseñarnos a ser felices y trabajar sobre las habilidades socioemocionales. Creo que todo docente debe atender a este punto y debe de alguna manera comprender que junto a cualquier habilidad de tipo cognitivo, siempre van a haber habilidades socioemocionales y habilidades axiológicas que tienen que ver con los valores que el estudiante y las actitudes que desarrolla. Gracias, doctora. El tiempo apremia. Todas las personas como Daniel, Salomón, Mari, que estuvieron escribiendo, creo que se pueden comunicar con usted de manera directa en las redes sociales de Universidad Santander. Sin embargo, voy a hacer esta última pregunta de Verónica. Nos dice: ¿cómo hacer, doctora, que haya conciencia en los legisladores y gobernantes de las necesidades educativas actuales? Esa pregunta está un poquito difícil, ¿cierto? Yo pienso que lo primero que tenemos que tener claro es que la educación es un factor de desarrollo en cualquier espacio. Existe, es una función de la sociedad para desarrollar la sociedad, preservar su cultura, desarrollar su cultura y promover su cultura. Cualquier persona que hoy respete la actividad pública, o sea, la actividad como servidor público, debía de alguna manera tributar a la calidad educativa. Y calidad educativa significa cambios en la educación, mejora continua de ese proceso educativo, adaptación a las situaciones de los estudiantes en distintos espacios y en distintos lugares, porque además a veces creamos programas para todo un país, para todo un estado. Sin embargo, las situaciones en los estados y los países son totalmente diferentes. Y por lo tanto, yo diría, hay que capacitar. Si fuéramos a capacitar a los políticos o a los servidores públicos, digamos, sería muy bueno capacitarlos en la dinámica de la educación como factor de desarrollo de la sociedad.
Muchísimas gracias, doctora. Reiteramos nuestro agradecimiento, nuestros aplausos. También a todos los participantes, muchísimas gracias. Voy a ceder las cámaras y el micrófono al doctor Pedro Alfonso Alemán, que es el vicerrector académico y director general del Centro de Capacitación, Investigación y Posgrado de Universidad Santander, Unisan Cancún. Adelante, por favor, doctor Pedro. Muchas gracias, Densi. Resulta estimulante, de alguna medida, concluir esta jornada científico-pedagógica virtual que hemos desarrollado durante estos 5 días. Realmente nos llama mucho la atención la participación de maestros docentes de muchos países de América Latina interesados en esta problemática. Cada día hemos tenido alrededor de 550 participantes fijos, constantes en este evento. Y realmente yo creo que es meritorio reconocer tanto a los ponentes como a los participantes. Yo me permito un poco cambiar la óptica de las conclusiones y del cierre de esta jornada. Durante estos 5 días he estado muy pendiente de las conferencias, sobre todo también de las preguntas, de los comentarios en el chat, y de alguna manera he hecho un pequeño resumen de aquellos problemas más significativos que yo creo que todos se encierran dentro del objeto de estudio de la gestión educativa. Es decir, cuáles son a nuestro criterio los principales problemas y los retos que tenemos hoy en día a nivel mundial, por supuesto, también acerca de la gestión de los procesos. Voy a centrarlo donde yo trabajo, en la universidad. Es decir, cuáles son los problemas y los retos que nos enfrentamos para lograr calidad y pertinencia en la formación de los profesionales. Primero, la vida nos ha dicho de que la gestión universitaria no está partiendo de la definición de las prioridades. Seguimos definiendo nuestra estrategia a partir de los problemas que hay o que han existido antes de la pandemia y mucho más allá. Es decir, no se definen prioridades que den origen a una planeación estratégica, y en esa planeación no se diluyan los procesos universitarios que de verdad tributan al cumplimiento de la misión de las instituciones de educación superior. Otro de los elementos, también lo he visto mucho en los comentarios, es que los directivos de las distintas unidades organizativas gestionan su proceso, los procesos que ellos dirigen, desde un saber profesional. Es decir, si el rector, el decano, el jefe de departamento es ingeniero o es un humanista, gestiona el proceso desde lo que es como profesional. No hay ninguna universidad que forme rectores, decanos, jefes de departamento. Evidentemente no existe. Lo que sí, la universidad está en la obligación de capacitar a esos directivos en lograr que adopten competencias institucionales. Es decir, que el profesional que ocupa un cargo de dirección se transforme de sujeto individual o de sujeto profesional a sujeto institucionalizado, de manera que tenga en cuenta los objetivos comunes en la gestión de los procesos universitarios. Hay otro elemento que lo vemos mucho en las instituciones de educación superior, es que cada proceso universitario o cada unidad organizativa en las universidades consideran que su proceso es el más importante. Y por tanto, a partir de ahí se generan procesos dentro de procesos. Y no somos capaces de ver el tributo que el proceso que yo coordino le hace a la misión de la institución educativa. Es decir, en qué medida mi proceso incide en la misión de la institución educativa, o mejor dicho, en qué magnitud mi proceso tributa a las prioridades que define la universidad o la institución educativa en el periodo que estamos trabajando. De manera que, y quiero hacer un paréntesis, sé que hay muchas universidades que lo hacen bien, pero hay muchas universidades
que un poco están adoptando esto que estamos conversando en el día de hoy. En el chat, en los comentarios de ustedes, un poco nos percatamos de que esas problemáticas existen todavía. Las estructuras para la gestión de las universidades hoy en día funcionan como archipiélagos que están constituidos por pequeñas islas, islotes, y cada cual puja por hacer prevalecer su proceso y no miran el tributo a las prioridades de la universidad. Así, yo soy vicerrector académico, para mí lo más importante es lo académico, no tengo que ver nada con la investigación y mucho menos tengo que ver con la extensión o la gestión económico-administrativa de la institución educativa. Eso es un error. Por eso hablo de que hay que convertir al directivo en sujeto institucionalizado. Hay una tesis de doctorado del doctor Nelson Rueda Restrepo de Colombia, que se la recomiendo a todos, porque el doctor Rueda habla de las competencias complejas en los directivos universitarios y hace desde un diagnóstico a una solución de capacitación de directivos para que se apropien de esas competencias complejas dentro de la institución educativa. De manera que, debido a la diversidad de procesos, hay muchos procesos, se nos ocurre un nuevo cargo de dirección, nombramos una persona en ese cargo, esa persona comienza a planificar nuevas actividades que se centran en lo que está dirigiendo y no ve el tributo que le hace a las prioridades de la universidad. Es decir, a partir de aquí la formación de profesionales, o mejor dicho, la calidad en la formación de profesionales no se ha convertido en la principal prioridad a atender por toda la estructura universitaria. Cuando venimos a ver, es más importante lo económico, es más importante otra cosa, y dejamos a un lado la calidad en la formación de profesionales. Existen muchas unidades organizativas dentro de la universidad. Vemos estructuras completamente planas, extensas, donde hay una cantidad de unidades organizativas que, aunque son importantes, se les otorga demasiado poder o demasiada autoridad, lo que trae consigo un sistema de trabajo que burocratiza la necesaria operatividad en función de la gestión universitaria. Y si vamos a verlo desde el punto de vista estructural, establecemos unidades organizativas, pero al final el profe es el que tiene que responder a todas las unidades organizativas, porque es como un embudo. Todo viene hacia el profe. La universidad se materializa en el aula, no se materializa en las reuniones, no se materializa en los salones. La universidad tiene su máxima expresión en el aula de clases, no fuera del aula de clases. De manera que esto también trae consigo que la gestión a todos los niveles es reactiva. Es decir, la formación de los profesionales hoy en día, y la vida nos los ha confirmado, es una formación y una gestión reactiva. Sucede el problema, empezamos a trabajar en función del problema. No preparamos a nuestros estudiantes, nuestros docentes, para que sean capaces de tener una mentalidad prospectiva que permita la sostenibilidad de las prioridades dentro de la institución educativa universitaria. Los directivos, por tanto, de las unidades organizativas solo sienten y padecen por los procesos que coordinan. Y no hay un trabajo en equipos. No hay un verdadero trabajo en equipo donde cada proceso analice, evalúe en qué le tributa las prioridades de la institución educativa. Es decir, cada cual, como dije anteriormente, al contrario, puja por hacer prevalecer su proceso y no vemos la universidad como un todo integrado. De hecho, me atrevo a decir que en el mundo laboral se utiliza mucho el trabajo en equipo. Los docentes en las universidades, uno de los métodos más importantes o que más utilizamos es el trabajo en equipo. Sin embargo, los docentes no trabajamos en equipo. No trabajamos en forma de colectivos pedagógicos. Cada cual trabaja de manera independiente y es uno de los puntos que voy a tocar a continuación. Por tanto, la gestión académica se atomiza dentro de la propia estructura académica de la institución educativa, también se atomiza con muchos niveles organizativos. Y no hay un pensamiento prospectivo que lleve a estructurar la formación de profesionales
de pregrado y de posgrado en un solo proceso, integrarlo en un solo proceso. No puede haber dos unidades organizativas separadas, pregrado y posgrado, en un solo proceso. La forma, porque el pregrado se alimenta del posgrado y el posgrado es la continuidad del pregrado. Vemos en muchos programas, sobre todo de maestría y doctorado, y voy a hablar de lo que conozco, que es ciencia de la educación, donde prácticamente el posgrado es el mismo pregrado, adornado de nombres y de títulos. Un posgrado, una maestría o un doctorado puramente asignaturista no desarrolla habilidades investigativas en los estudiantes, en los investigadores o en los aspirantes a máster o doctor. Es decir, el programa de posgrado donde todos son asignaturas y son las mismas asignaturas que dan en la licenciatura y que dan en la maestría. Entonces, hay diferentes niveles de la formación de ese profesional. La investigación científica también en las universidades está desvinculada del proceso docente. Tenemos investigadores, los resultados de las investigaciones se promueven, se publican, pero no se aplican, no se introducen en el diseño curricular de las carreras que se están desarrollando dentro de la universidad. Por tanto, no garantiza la investigación científica la introducción del método científico y de la forma de pensar de la ciencia. El docente no es un investigador. Hay docentes y hay investigadores. Los investigadores no tienen nada que ver con la docencia. Es investigar para, de alguna manera, también darle visibilidad o imagen a la institución. Pero no hay una relación investigación-docencia. No está establecido en el currículo la introducción de los descubrimientos y los adelantos científicos de manera que se enriquezca el currículo y de que los estudiantes tengan dentro del contenido, visto contenido en la más amplia acepción didáctica, de lo que están investigando nuestros docentes o nuestros investigadores. Por tanto, en la universidad, la investigación científica no está tributando al desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes. Por tanto, no se está potenciando la investigación formativa y la formación para la investigación dentro del currículum. Investigación, por un lado, también, si lo vemos, en muchas universidades hay una vicerrectoría de investigación y una vicerrectoría docente o de formación de profesionales. Y no hay una relación estrecha entre ambas unidades organizativas que permitan establecer o tener una relación muy compacta entre ambas unidades organizativas, porque lo más importante en una institución educativa no es la investigación, es la formación de profesionales. Esa debiera ser la principal prioridad en una universidad, la calidad en la formación de profesionales. Otro elemento que le mencionaba al principio es que las universidades adolecen de una gestión del proceso docente por medio de colectivos pedagógicos o colectivos curriculares. Ya les comentaba, cada profesor trabaja de manera independiente su asignatura y no le ven el tributo que le hace su asignatura al objetivo formativo del nivel en que estén trabajando. Llámese semestre, cuatrimestre, anual. Es decir, yo, por ejemplo, en mis cursos de gestión educativa, siempre le hago la misma pregunta a los estudiantes: ¿cuántos de ustedes conocen el objetivo curricular del nivel en el que están trabajando? No de la asignatura, sino del nivel, semestre o año o lo que sea. Y casi ninguno lo sabe. ¿Por qué? Porque el currículum es un mero adorno dentro de la institución educativa. No se gestiona el currículum en todos los niveles curriculares de la universidad. El docente conoce su objetivo, mas no es capaz de ver en qué le tributa al objetivo del semestre o del año académico en el cual está trabajando. Esto, por supuesto, trae consigo que si yo tengo un grupo de estudiantes de determinada carrera X o Y y tengo los mejores profesores del mundo en las materias, cada profesor le va a dar al estudiante todo lo que él sabe de esa materia, pero a lo mejor no es todo lo que el estudiante necesita de esa materia. Es decir, yo puedo, el otro aspecto
que yo puedo tener un profesor que dé clase en 2 carreras diferentes, una misma materia, y por lo general lo mismo que imparte en una carrera de humanidad lo imparte en una carrera técnica. Y entonces donde el estudiante dice, ¿para qué yo necesito esto? Nunca en mi vida voy a utilizar lo que me están dando. No hay un diseño curricular basado en invariantes del contenido. Y después cada profesor quiere evaluar todo lo que él considera que es importante que el estudiante sepa de su materia, no de los objetivos por nivel en el que está trabajando. Por tanto, yo les pongo un ejemplo. El primer día la doctora Teresita hablaba de cómo nosotros en Unisan trabajamos la investigación científica y el tutor de investigación, pero también hay algo importante, y es que todos nuestros profesores de las demás módulos o materias del doctorado o de la maestría tienen que estar presentes en el debate de los temas de investigación, porque los profesores tienen que adaptar el contenido de su asignatura a los diversos temas de investigación de los estudiantes y el acompañamiento que el estudiante tiene que tener por parte del tutor de investigación más el tutor de la asignatura. Y el estudiante va transitando por todas las materias del programa, inicia con su tema bien definido, pero él va viendo cada vez que transita por una asignatura en qué le tributa esta materia a mi tema de investigación. Y por tanto, ya solamente con esta concepción curricular, ya el aprendizaje es por proyectos, ya no es por conocimiento. En los programas nuestros no existen evaluaciones repetitivas y memorísticas, sino que el estudiante va construyendo proyectos a lo largo de todo su proceso formativo, ya sea de maestría o de doctorado. Y por tanto es muy fácil que cuando el estudiante termina el periodo de formación, saca con un resultado de investigación tajante, tangible, medible y sólido. Porque no es que investiga 3 meses antes que termine, sino que desde el primer día está investigando. ¿Esto a qué nos ha llevado a nosotros? A definir que no tenemos estudiantes de maestría y doctorado. Tenemos investigadores. Investigadores, y bueno, una pequeña muestra es la que le hemos traído en esta jornada de algunos de nuestros investigadores que están concluyendo su proceso formativo en el doctorado. Hay otro elemento que creemos que es un gran problema que tenemos en la educación y es el tema de la burocratización de la educación. A la hora de evaluar el desempeño de un docente, lo evaluamos a través de instrumentos cuantitativos. ¿Cuántos cursos pasaste? Enséñame el certificado. ¿A cuántos eventos fuiste? Dame el certificado. Preséntame el certificado. Y todo se convierte en acumular bastantes cartones para que a mí se me evalúe de manera correcta. Y evidentemente no culpo al docente, culpo a los directivos, porque la evaluación del desempeño es puramente cuantitativa. Y el docente, por supuesto, si a mí es lo que me exigen para elevar mi nivel como docente son papeles, yo voy a desvivirme por buscar los papeles. Yo le soy sincero, y además no, quiero repetir, no estoy criticando al docente, estoy criticando al sistema educativo que ha generado esa burocratización. En este evento, al inicio, cuando estábamos promoviendo el evento y dándolo a conocer a nivel internacional, el 80% de las preguntas se centró en eso. ¿Me van a dar certificado? Muy pocos preguntaron por lo que se iba a trabajar, los contenidos, ¿hay certificado? Y de alguna manera, más adelante en las palabras finales voy a hablar un poquito más de eso. Pero creo que debemos romper con esa burocratización, porque el docente es el que tiene que hacerlo todo. Planes de clase, toda la planeación, todo, y todo lo entrega. Y cada vez que una unidad organizativa aparece, le da más trabajo, le da más tareas al docente. ¿Qué nos ha traído? Hoy se habló mucho de qué nos ha dejado la pandemia. También se habló durante estos 5 días qué nos ha traído esta pandemia. Yo creo también, soy del criterio que nos ha dejado muchas enseñanzas. En primer lugar, y desde mi punto de vista, que el mejor indicador de calidad de una universidad es la calidad de sus docentes. Nos ha demostrado que de nada vale tener una universidad con edificios majestuosos si no tenemos docentes de excelencia, si no tenemos docentes de calidad, si no invertimos en la formación de los docentes,
para tener docentes preparados. Preparados no solamente en la materia que enseñan, sino que sean docentes preparados en didáctica, que sepan cómo se enseña, cómo lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Y tenemos que invertir como instituciones educativas, invertir recursos, no tanto en infraestructura física, sino en los recursos humanos, capacitarlos y en la estructuración de la gestión universitaria sobre todo. Aquí se ha hablado y estuve leyendo muchas preguntas y muchos comentarios de la atención personalizada, la importancia de la atención personalizada, la importancia de la atención a las diferencias individuales, y yo coincido con eso. Con lo que no coincido es que a un docente lo lleven a un aula, a un grupo de 60 o 70 estudiantes y estudiantes de diferentes carreras, a dar una asignatura y después el estudiante tenga que atender las 60 diferencias individuales. Eso es imposible. Por eso es que la UNESCO siempre ha hecho énfasis en la cantidad de estudiantes por grupo, en la cantidad de estudiantes a tutorar, en la cantidad de estudiantes que deben formar parte de ese colectivo de estudiantes. No puede haber, o mejor dicho, sí puede hacerlo, pero es completamente difícil a un docente que tenga que atender las diferencias individuales de 70 estudiantes, 80 estudiantes. Un grupo no puede pasar de 25 estudiantes si es de idioma de 12. Nosotros, nuestro grupo de maestría y doctorado, que entre 15 o 20, no puede existir esa aglomeración de estudiantes porque el profesor le es imposible, o mejor dicho, le es muy difícil atender a todas esas diferencias individuales. Otro elemento que nosotros también nos percatamos y lo vemos es que las instituciones educativas hacen contrataciones de especialistas en diseño curricular para que hagan el diseño curricular de nuestros programas de estudio, y el docente que es el encargado de gestionar en el aula el currículum no tiene participación en el diseño curricular, ni tan siquiera en la modificación curricular. Que si yo soy yo como docente, o la universidad como docente, tiene que capacitar al docente en diseño curricular. ¿Para qué? Pues si eres el que tiene que gestionarlo. Si el docente es el que lo gestiona frente al grupo, ¿cómo es que yo no voy a participar en el diseño de ese currículum? Si yo soy el que conozco las necesidades, el contexto donde está la universidad, la carrera que se está trabajando, ¿cómo otro me va a diseñar el currículum que yo voy a gestionar? Es como que me hagan una tesis y yo voy y la presento. Eso realmente no tiene sentido. De manera que, y me salté esta, y me parece que es muy importante, es que para tener una educación de calidad debemos contar con docentes de calidad. Y para tener docentes de calidad se requiere que el docente tenga un buen proceso de profesionalización y que tenga buena calidad de vida. Lo demás es utopía. El docente tiene que tener determinadas condiciones de vida y de trabajo para desarrollar de manera eficiente la formación de los profesionales. Por tanto, hay que prestar especial atención en la formación del docente, en la retribución del docente y en el papel que ocupa el docente en cualquier institución educativa. Nosotros en la universidad o en cualquier institución educativa podemos prescindir de los directivos, pero nunca podremos prescindir de los estudiantes y del docente. Sin ellos no hay institución educativa en cualquier modalidad de estudio, presencial, semipresencial, online, como quieran que la pongan. Son los dos actores más importantes de una institución educativa. Otro elemento que también se ha tocado aquí es que los métodos de enseñanza y aprendizaje reproductivos y memorísticos solo nos ha llevado a ¿qué? A atrofiar las potencialidades del estudiante. O lo que decía la doctora Terchita al final, a llenarle la cabeza al estudiante de información. Y fíjense, el mismo problema en la modalidad presencial que en la virtual. Si las dos modalidades están dirigidas a transmitir información al estudiante, ninguna de las dos modalidades va a ser buena. Porque lo que se trata es de que el estudiante desarrolle competencias, desarrolle habilidades. Y una habilidad no se desarrolla leyendo un libro. Una habilidad se desarrolla a través de la asimilación, del dominio del contenido de la habilidad, pero tiene que sistematizar esa habilidad para que la habilidad sistematizada
se convierta en un modo de actuación y tengamos entonces profesionales que realmente respondan a las expectativas y necesidades de la sociedad. Y si tenemos docentes que son investigadores, que investigan sobre la problemática real de la sociedad en la profesión que ellos trabajan, más fácil va a ser acercar, como dijera mi maestro Carlos Álvarez, la escuela a la vida. Hoy en día hay un abismo entre la escuela y la vida. La escuela se ha convertido en reactiva ante los problemas de la sociedad y ante los problemas de los sectores políticos, económicos y sociales. De manera que de nada vale que nuestros estudiantes tengan muchos conocimientos si no desarrollan habilidades, si no centramos el proceso en la formación de habilidad. No existe, como decía Talísina, no existe un conocimiento sin un saber hacer. Si yo puedo saber, pero no sé aplicarlo, no sé llevarlo a la realidad. Por tanto, tendré mucho conocimiento, pero no tengo la competencia y sobre todo lo actitudinal. Yo creo que lo actitudinal es un aspecto que lo hemos despreocupado totalmente de la formación de profesionales. Se debe potenciar la formación de valores y actitudes en todos los niveles de enseñanza. En la familia, en la escuela, en todos los niveles de escuela. Hay docentes que dicen, no, ya en la universidad ya tienen que venir con esos valores formados desde la casa o desde la primaria o la secundaria. Y los valores profesionales, ¿dónde los va a potenciar? Son valores que tienen que formarse dentro del currículum universitario. El docente, por su parte, tiene que educar con su ejemplo. El docente, como se decía, instruye con lo que sabe, pero educa con lo que es. El docente tiene que ser ejemplo siempre y en todo momento. Algo que nos llama mucho la atención, que muchos docentes le exigimos a nuestros estudiantes en el momento que estamos impartiendo, estamos desarrollando el proceso, les exigimos disciplina. Y cuando nos toca a nosotros ser estudiantes, somos más indisciplinados que nuestros propios estudiantes. Sí, yo no puedo ser educador hoy y mañana no ser educador. El docente tiene que ser educador siempre y en todo momento. Educar con el ejemplo. También el directivo. También los padres de familia. Yo en la escuela o en cualquier ámbito de la sociedad, por ejemplo, tengo que educar con el ejemplo. Si yo soy un líder o un directivo y en este tema de la pandemia no uso nasobuco o mascarilla o como le llamemos en cualquier país, no estoy dando el ejemplo. No estoy dando el ejemplo. Yo puedo decir, hagan esto, pero si yo no lo hago, muchas personas no lo van a hacer, porque se guían más por lo que hago que por lo que digo. Por tanto, los valores no se enseñan, los valores se transmiten y se transmiten a través de nuestras propias actitudes, de nuestro propio comportamiento. Y también yo creo que tenemos que el pensamiento crítico, desarrollar en nuestros estudiantes, en nuestros profesores, un pensamiento que pensamiento crítico no es juzgar el pensamiento de otro. El pensamiento crítico parte por juzgar nuestro propio pensamiento, poner en tela de juicio nuestro propio pensamiento, porque no hemos ido por criticar a todo el mundo sin realmente saber o conocer el trabajo que esa persona está haciendo o está realizando por brindarle a usted un servicio de calidad. Yo creo que la formación de un pensamiento crítico es muy importante. Tenemos que cuestionarlo, pero sobre base científica. No es el cuestionamiento vulgar, no es el cuestionamiento ofensivo, sino es un cuestionamiento con razonamiento, con sustento teórico. Hay que saber lo que se analiza, lo que se discute. No quiero decir que tenemos que estar de acuerdo con todo, pero que el debate sea científico, que sea un debate con determinados niveles de ética profesional. Y hoy en día adolecemos mucho en la sociedad de este tipo de pensamiento crítico. Y por último, algo muy importante, y es que en las instituciones educativas nuestros directivos deben ser ante todo líderes pedagógicos. No se concibe un directivo que no sea docente a la vez.
El directivo, por muchas funciones que tenga administrativa, de dirección, tiene que tener por lo menos determinada una cantidad mínima de horas frente al alumno, de manera que él sienta y padezca lo que siente el profesor y lo que siente el estudiante en el aula. Hay un divorcio entre la gestión económica y la gestión académica. No puede ser la prioridad la gestión académica, por tanto, los demás procesos son procesos de apoyo muy importantes, pero tienen que tributar a la formación de profesionales. Y los directivos, para poder tomar decisiones de inversión, de estrategias, de prioridades, tienen que ser líderes pedagógicos. Tienen que saber de didáctica, tienen que saber, no digo que sean especialistas, pero por lo menos tienen que estar frente a un grupo para que sientan y padezcan. Y me pueden, si hay algún directivo aquí en este puede que me diga que es muy difícil por la cantidad de trabajo. Yo nunca he dejado de dar clases y tengo el mismo trabajo que cualquier directivo en cualquier universidad. Y no puedo dejar de dar clases porque así valoro más a mis profes, valoro más a mis estudiantes. Y sé que están haciendo un gran sacrificio por elevar la calidad de lo que hacen. Debemos darle más reconocimiento al trabajo del docente. Debemos que la profesión de docente tenga un reconocimiento social, que donde quiera que esté el docente, ahí está mi maestro. Pero la sociedad no está ayudando con eso, y mucho menos las políticas que se establecen en los sistemas educativos. Hasta aquí parte de mis conclusiones. Yo les pido ahora a mis compañeros que enciendan la cámara ya para cerrar esta parte de la jornada. Ante todo, me gustaría, David, Francisco, me gustaría agradecer primero a los más de 550, 600 personas que diariamente han estado con nosotros acompañándonos, aprendiendo o por lo menos apropiándose de lo que nosotros podemos compartir con ustedes, lo poco o lo mucho que podemos compartir con ustedes. Quiero decir que esta jornada sobre todo ha sido posible gracias a que nuestros conferencistas, de manera voluntaria y desinteresada, han decidido compartir con todos ustedes todo el caudal de conocimiento que vienen investigando durante muchos años. Agradecimiento a la doctora Densi Peláez, ya termina recientemente su doctorado. Bueno, a la maestra de maestras, a la doctora Teresa Díaz, directora de posgrado y presidenta del Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación, de la cual todos aprendemos y seguiremos aprendiendo. Al doctor Adán Tobar Yáñez, desde Coahuila, investigador nuestro, docente investigador, gran entusiasta de la formación y muy buen docente del Centro de Investigaciones y Posgrados de Universidad Santander. A la maestra Adriana Insunza, por supuesto, por su consagración, por su vocación de servicio. Nuestros investigadores, nuestros docentes, nuestros estudiantes, no me gusta llamarle estudiantes, nuestros investigadores, siempre responden al llamado de la universidad. Yo quiero significar que en nuestro currículum, nuestro plan de estudio, todos los estudiantes nuestros participan activamente en nuestros congresos. La maestra Adriana Insulza, por supuesto. Tengo un retorno ahí de la voz. Nuestros congresos, por ejemplo, no son congresos tradicionales, no son congresos donde las personas vienen a escuchar ponencias o conferencias, son congresos donde nuestros propios investigadores comparten con investigadores de otras universidades los adelantos que van teniendo en sus propias investigaciones, y se convierten nuestros congresos en un espacio del saber pedagógico, del saber científico. Todos los años convocamos 700, 800 personas y todos vienen con sus ponencias y aprenden más que si estuvieran sentados 4 días escuchando ponencia tras ponencia. Creo que esa concepción hay que subirla. Vamos a seguir desarrollando este tipo de eventos. Nuestros estudiantes nos apoyan y está concebido dentro de su formación el desarrollar habilidades comunicativas
porque ahí tenemos otro problema en el currículum de maestría y doctorado. El estudiante investiga y no le damos espacio para que transmita, para que comunique los resultados de su investigación. Y entonces sucede lo que acaban de decir hace un momento. Le da pena y no hay un entrenamiento para que el investigador vaya socializando los resultados de su investigación. Y nuestros estudiantes tienen por lo menos mínimo 3 espacios amplios para compartir los adelantos de sus investigaciones. También quiero hacer un reconocimiento especial a la licenciada Claudia Alfonso y al licenciado David Escamilla. Yo creo que ha sido titánica la labor de Claudia y de David. ¿Por qué? Porque al ser un evento gratuito, no hemos podido contratar un staff de personas que ayuden a esto. Desde hace más de 3 meses respondiendo correos, más de 900 personas inscritas, todas hay que responderle. Y ellos lo han hecho solitos. Cada día hacer la concreción del link, enviar los correos. Yo les comparto que debido a la magnitud de personas inscritas, hubo que contratar un servicio de Zoom, de seminario web y de emisión de correos, una aplicación que es para distribuir los correos. A todos se les dicen que revisen la bandeja de entrada o la bandeja de spam. También Claudia lo sube a la página de Facebook, lo ha subido a la página de Facebook y atiende el WhatsApp, el chat, el correo y realmente aparte de todo su contenido de trabajo. Que estamos en tiempo de titulación y hay que estar recabando información de los estudiantes para que tengan su título en tiempo. Por lo tanto, yo quiero extenderle un reconocimiento especial también a Claudia y a David, que han tenido que estar. Hoy tuvimos un pequeño fallito técnico de la plataforma. Esto es uno de los problemas que siempre hay con Zoom. 10 minutos antes el link no nos permitía abrir las cámaras y la decisión que tomó Claudia asertiva fue sacar un nuevo link y circulárselos a todos. De manera que 3 minutos cuando empezó la transmisión ya habían más de 400 personas conectadas. Es decir, es el poder de decisión, el poder de tomar decisiones justas en el momento que haya que hacerlo. Por tanto, para la Universidad de Santander es muy estimulante haber desarrollado esta jornada científico-pedagógica. Los invitamos a todos que puedan visitar nuestra página web, nuestra oferta educativa. Tenemos un programa de becas que es muy ventajoso para los docentes. Así que cualquier persona que esté interesado tiene aquí gran parte del claustro de profesores. También tenemos en nuestro canal de YouTube, que pueden anotarlo. El canal de YouTube es Unisan Cancún. Hay más de 40, lo tengo anotado por aquí, permiso, más de 42 conferencias grabadas y de libre acceso para todos ustedes. Aquí hemos tenido 6, en YouTube tienen 42. Por tanto, si lo desean, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook también publicamos mucho. Claudia es la que hace toda la parte de publicidad y mercadotecnia en Facebook. Y pueden seguirlo por todas nuestras redes sociales. Por último, reiterar el agradecimiento a los participantes, a los profesores conferencistas, a los investigadores conferencistas, y decirles que vamos a tener una semana donde vamos a estar compilando los participantes por día, porque como se les dijo desde el principio, la certificación es totalmente gratis, pero el único requisito que pedíamos era que participaran durante las 5 jornadas en las 5 sesiones de la jornada científico-pedagógica. Ahora tenemos que sentarnos entre todos a ir decantando. La ventaja es que los registros fueron por Zoom y Zoom te da los listados de todos los participantes diarios. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo. Entonces, no nos resta más que agradecerles a todos, decirles que aquí tienen la universidad. Nuestra universidad tiene presencia en 16 estados de la República. Se pueden acercar a cualquier campus de la universidad, que estoy seguro que lo atenderán de la misma forma que lo estamos atendiendo nosotros a ustedes. Entonces, a nombre del rector de la Universidad Santander, Enrique Javier Navarro Flores, siendo las 6:46 de la tarde del 5 de febrero de 2021,
declaramos cerrada la primera jornada científico-pedagógica virtual de Universidad Santander. Muchas gracias.